Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. Bacantes y sátiros, hoy vengo a expresar mi pensar y sentir sobre las manifestaciones escénicas de temática ancestral, este teatro turístico de carácter ceremonial basado en las investigaciones de culturas ancestrales, o mejor dicho, de recreaciones de ceremonias, de costumbres, creencias y cosmovisiones de las culturas ancestrales o primigenias. Hablar de este tipo de manifestaciones escénicas es hablar de acciones culturales, identitarias, que permiten la revaloración, el rescate y formas de generar empresas culturales, de involucrar al turismo, la educación, la gestión cultural, el teatro, la danza, la música, la pintura y demás manifestaciones artísticas mixtas. Más allá de hablar de mi experiencia personal, creo que este podcast resalta la importancia de buscar definir formas y enumerar características de este tipo de manifestación teatral. Vale aclarar que lo que despliego aquí son conceptos y definiciones desde lo teatral y todo aquello que se relacione directamente hacia las manifestaciones artísticas escénicas. No busco definir conceptos antropológicos y arqueológicos más allá de la simple definición que sustente lo que aquí yo busco exponer. Y creo que debemos empezar por buscar darle una definición a estas formas de manifestación escénicas desde la base de sus imágenes, que no es otra cosa que demostrar la jerarquía política y sacerdotal de las culturas primigenias. Porque cuando hablamos de dichas representaciones escénicas, saltan títulos jerárquicos y rituales religiosos como el arribo de Taikanamo, los poderes de la señora de Cao, la señora de Chornancab, el cacique de Yog, el señor de Sitbán, las sacerdotisas de San José de Moro, el ballet de la luna mochica, la danza de la soga, la danza de los cañanes, la danza de la fertilidad, danza del animal lunar, danza sonen Ascopec Ich, y otras tantas representaciones, estampas, danzas y performance teatrales de los diferentes grupos folclóricos, de teatro y demás asociaciones. Es inevitable, pues, que estas manifestaciones teatrales presenten a los gobernantes, a las ceremonias, a los sacerdotes, y sobre todo destacar las características místicas de sus ancestrales conceptos sagrados y religiosos, cuya trascendencia ontológica inevitablemente nos remonta a la imagen sobrenatural de las divinidades ancestrales, cuyas formas han sido trastocadas conceptualmente en el tiempo, causando una inexplicable extrañez en el público observante a causa de la evangelización que de manera violenta y sanguinaria satanizó estos pensamientos sagrados, llevando sus conceptos y mitologemas hacia el olvido, el tabú o la extrañez. Cuando en realidad el resumen cosmogónico de todas estas representaciones siempre es mostrar que el mundo natural tenía una cualidad sobrenatural, pues los animales, plantas, objetos y fuerzas naturales poseían un espíritu, del mismo modo que las personas, espíritus con los que se había que entrar en una negociación y equidad de acciones, eh, estaban siempre en un convivio mutuo común. Toda esta definición y descripción de estas manifestaciones escénicas nos llevan hacia un término que las puede agrupar: ancestralidad, por ser lo heredado, lo antiguo, la tradición familiar de más allá de 7 generaciones atrás, lo patrimonial de una sociedad, es decir, lo atávico, creencias ancestrales comprendidas como el conocimiento que integran las creencias culturales fundamentales en la espiritualidad, resultando de la sabiduría de los ancestros transmitida oralmente a su progenie. Y para dejar de decir manifestaciones escénicas
que ya aborda lo peyorativo en esta exposición, vamos a definirlo concretamente con el término de teatro enfocado a, o sea, teatro de ancestralidades o de ancestralidad. Aquel que busca representar las jerarquías políticas, religiosas y sacralidades de las culturas primigenias o ancestrales. Aclarando que lo defino con el prefijo de para definir las características a la que este tipo de teatro busca desarrollar en su quehacer concreto, como el teatro de títeres o el teatro de sombras o el teatro de calle, por dar algunos ejemplos. También mi justificación para abordar el sufijo dad en el adjetivo ancestral, o sea, para decir teatro de ancestralidad, es para denotar la cualidad a la que se busca llegar con este tipo y forma de manifestación teatral. Porque si se lo define directamente como teatro ancestral, nos estaríamos refiriendo a la representación de una manifestación antiquísima, que no ha sufrido muchas variaciones, como la del teatro balinés, que se ha mantenido viva desde hace mucho tiempo, cuando en realidad lo que se busca con este tipo de teatro es recrear desde perspectivas modernas y contemporáneas las reinterpretaciones de actividades que evocan con cierto grado de inexactitud o con valoraciones similares o representatividades de acciones desarrolladas de aquellos tiempos remotos, como es el ejemplo de los sacrificios humanos. No hacemos sacrificios humanos, hacemos representaciones y no necesariamente con sangre y, y cuellos abiertos, sino que los representamos utilizando la teatralidad contemporánea para hacerlo. Tampoco confundamos el teatro de ancestralidad con el teatro ritual, pues este está alimentado de simbologías y concepciones modernas, no solo de nuestras culturas ancestrales, sino también de concepciones y simbologías de otros espacios geográficos e históricos, e incluso incita a la participación activa del público. Sumado todo ello, que el teatro ritual no es simplemente un acto de representación, sino también de reencarnación, pues sus ejecutantes están relacionados con el concepto místico y espiritual que evoca este tipo de representaciones, más allá de la mera interpretación de un personaje. Está inmerso en una filosofía personal del que lo ejecuta. Este teatro de ancestralidad tiene características de ejecución enmarcadas en los diferentes rubros de que las proyecciones y empresas culturales lo ejecutan, valga la redundancia. Turístico, de espectáculo, educativo, documental y, que quizás suene redundante, el ceremonial. Cada uno de ellos busca siempre realzar, revalorar y fortalecer la identidad cultural en el reconocimiento y respeto de las concepciones místicas de las culturas ancestrales. Pero la gran mayoría de las veces, el objetivo primordial es el rescate y revaloración del espacio arqueológico. Muchas veces, en el desarrollo de estas actividades, he notado por parte de los especialistas en el tema de investigación un conflicto y contrariedad, ya que voluntariamente segregan y limitan la búsqueda de la identidad del individuo. Es cierto que para la representación de estos personajes jerárquicos, sea buscar fenotipos, lo más fiel al personaje que se busca representar. Viniendo de un documental, de una activación turística o la representación que viene directamente de un centro arqueológico, es permisible esta lógica. Pero cuando hablamos de proyectos culturales
enfocados en la educación vivencial o participativa, en espectáculos artísticos o ceremoniales, esta exigencia no tiene cabida, sobre todo porque la intención fundamental es inculcar identidad en el individuo y la participación vivencial permite generar esta conciencia de identidad. Segregar a quienes no cumplen con el fenotipo perjudica grandemente en el trabajo de identidad de la colectividad, desde ya marginar, porque es justamente hacia esos nichos sociales que este tipo de proyectos mayormente están enfocados. O sea, porque esa persona es muy blanca, no puede hacer de una sacerdotisa, o ese chico que es marcadamente afrodescendiente puede hacer de un sacerdote. Cuando hablamos del rescate y revaloración por parte de la sociedad en su conjunto, de los centros arqueológicos, del reconocimiento de su pirámide social y estructural, de sus valores filosóficos, simbólicos y espirituales, estamos buscando generar una identidad y apropiación conceptual colectiva de dichos temas, revalorar la interculturalidad presente y pasada, más allá del simple concepto, sino de la convivencia y de la experimentación exógena de la cultura. ¿Acaso cuando vemos a un grupo de danza bailar festejo, todos sus bailarines son de rasgos marcadamente afrodescendientes? ¿Cómo puede entonces un ciudadano mestizo valorar el aporte cultural de tal o cual grupo o nación étnica? El convivio es el acto gregario por naturaleza que tiene la humanidad. Las características endógenas de una cultura pueden volverse las características exógenas para otra, haciendo que interculturalidad no solamente sea aceptar, soportar tener al otro a mi lado, sino que a pesar de las diferencias, existan cualidades en común, las cuales las reconocemos a través del convivio de nuestras culturas, del intercambio. El teatro de ancestralidades tiene en esta búsqueda del disfrute en el convivio la justificación suficiente para poder hacer uso y desuso de sus licencias poéticas. El goce estético de la apreciación artística es tan importante en el individuo humano como la búsqueda y acceso del conocimiento. Rasgarse las vestiduras por la reinterpretación y las concepciones contemporáneas de estos temas ancestrales es un acto inicuo. Estamos tan interculturalmente conectados que el purismo ya no es un fin en sí mismo. Aclaro que es imperativamente importante conocerlo. Y la característica fundamental del arte, porque yo estoy refiriéndome acá desde el arte, es que que lo generamos nosotros como especie, o sea, del arte en sí, es que hacemos del conocimiento, nos hacemos de él para saber qué es lo que queremos reestructurar estéticamente, qué es lo que nosotros queremos reinterpretar para hacerlo más nosotros, más suyo del otro que me está observando para que él despierte ese interés en la búsqueda del conocimiento sobre estas ancestralidades, sobre estas culturas primigenias. Pero si me paso simplemente en un discurso nada más de lo que yo métricamente he logrado encontrar en mi investigación, nadie te va a escuchar, porque lo que tú tienes aquí, tienes que darle al público de tal manera que él despierte el interés. Los doctos son los doctos y los artistas somos los que agarramos y nos damos nuestras licencias poéticas para hacerlo. Yo no sé por qué critican a la maestra Sonia Rodríguez cuando ella muestra un ballet y muestra una performatividad
a través de la reinterpretación que ella ha hecho de estas iconografías, porque ella lo que vende es una espectacularidad para acercar el turismo, no solo extranjero, sino también nacional, hacia el descubrimiento de nuestras culturas primigenias. También, por ejemplo, Pancarquipaña, que con su estilo propio de performatividad viene y nos muestra también sus cosas, ¿no? Y también los demás centros culturales acogidos por eh, museos que vienen y nos muestran sus manifestaciones con vestuarios que poco o nada tienen que ver con el vestuario obligatorio, original, ¿no? O que se ha descubierto con los telares. No, sino que hacer un telar de esos en este instante, con esta economía, sería imposible. Vienen y reinterpretan a través de texturas, de telas, de colores, de brillos, eh, toda esta imagen. No se trata de aquí de menoscabar eh, lo, lo puro el purismo, ¿no? De las investigaciones, no, sino que estas son la base para la reinterpretación artística que nosotros, como artistas escénicos, venimos y le otorgamos al público para que éste pueda acercarse a estos conceptos. Hasta aquí mi cháchara ditirámbica. Si crees que puedes complementar o disertar el análisis aquí expuesto, o simplemente mandar un saludo, la caja de comentarios siempre estará activa para el fervoroso corifeo que quiera hacer escuchar su voz. Entre Dionisíacas y Bacanales agradece a todos los sátiros y vacantes por llegar hasta el final de este video. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.